Estaba amarrada a una silla, vestida solo con mi ropa interior. Él estaba de espaldas. Afilaba un largo cuchillo. Podía oír la hoja deslizarse suavemente sobre la piedra de amolar. Cuando consideró que su arma tenía suficiente filo, giró hacia mí y empezó a caminar muy despacio, como si quisiera hacerme sufrir cada uno de los pocos segundos que me quedaban de vida. Esa tarde había quedado con Susana y Maribel para que me acompañaran al aeropuerto a buscar a mi hermana Sofía. Yo no conocía muy bien el camino, y aunque ellas tampoco, pensé que entre las tres nos las podríamos arreglar para llegar. El vuelo donde venía Sofía llegaba a las 7 de la noche, por lo que decidimos salir a las 5 de la tarde para estar a tiempo. Si bien el viaje dura poco más de una hora, quisimos ser previsivas. Nunca se sabe lo que puede pasar en las carreteras. Íbamos en mi carro conversando animadamente. Maribel tenía novio nuevo. Susana y yo la interrogábamos. Queríamos saber todos los detalles de su nueva relación. Ella, por su parte, tímida como era, se sonrojaba sobre todo con las preguntas de Susana, que cada vez eran más directas. Así transcurrió poco más de una hora entre las risas tímidas de Maribel y nuestras carcajadas. Al cabo de un rato noté que Susana de vez en cuando veía por la ventanilla y por unos instantes se quedaba como absorta. A la cuarta o quinta vez que lo hizo le pregunté: ¿Qué pasa, Susana? No sé, creo que ya deberíamos estar cerca del aeropuerto, o por lo menos de la ciudad. Maribel, que iba en la parte trasera del vehículo, también expresó su duda. Es cierto, no he ido mucho al aeropuerto, pero no recuerdo haber pasado por esta carretera para llegar. Para ser sincera, yo también tenía mis dudas. Habíamos estado muy distraídas con la conversación. Es posible que hubiéramos tomado el camino equivocado. Las tres comenzamos a prestar mayor atención a la ruta. Buscábamos un letrero o una indicación que nos diera alguna idea de dónde estábamos y si íbamos en la dirección correcta. En un descanso de la carretera vimos un vehículo estacionado. Un hombre parecía estar haciendo algún arreglo a su vieja, destartalada y muy sucia camioneta. Si bien nos causaba desconfianza, decidimos entrar al descanso para ver si ese señor podía orientarnos. Acordamos no bajarnos del carro y mantenerlo en marcha, por si acaso. Cuando estuvimos cerca del hombre, Susana sacó un poco la cabeza por la ventanilla. Señor, buenos días. Vamos al aeropuerto. Este es el camino. El señor levantó la cabeza del compartimiento del motor y se acercó a nosotras. Jamás había visto un hombre que causara tanto escalofrío solo de verlo. Parecía tener entre 30 y 40 años. Era alto y corpulento, pero con las piernas desproporcionadamente delgadas. El cabello rojo y escaso, peinado hacia atrás, se le escurría por la nuca como un pegote de pelos y sudor. Las cercas hacían un arco que no podía describirse de otra manera más que diabólicas. Unos ojos de un verde intenso contrastaban con las venas enrojecidas que ocupaban casi todo el globo ocular. Tenía unas ojeras profundas y oscuras. Su nariz y su boca, burdas y malformadas, le daban a su cara un aspecto espeluznante. Estaba sucio, muy sucio. En sus manos y uñas parecía mezclarse el resto de todo tipo de inmundicias. Y su olor. Olía a años sin tomar una ducha. La pestilencia que emanaba de su cuerpo podía secar las flores. Se agachó un poco. Miró dentro del carro. Nos detalló a las tres y luego dijo: Sí, sigan derecho. Después se dio media vuelta y volvió a su camioneta. Retomamos el camino con una mala sensación en el cuerpo. Ese hombre nos había impactado tanto que pasamos la siguiente media hora sin hablar. Ya se había hecho de noche. En la parte de atrás del carro, Maribel empezó a sollozar. Susana quiso calmarla diciéndole: Tranquila, amiga, todo va a estar bien. Pero Maribel no se tranquilizó. No sabemos dónde estamos ni a dónde vamos. Seguro ese horrible hombre nos mintió y por maldad nos mandó en la dirección equivocada. Aunque Susana insistió en tranquilizarnos, yo también estaba muy incómoda con la situación. Además, tenía un mal presentimiento. Desde que vimos a aquel hombre, un incómodo nerviosismo se había apoderado de mí. La carretera se estrechaba cada vez más. Llegó un punto donde apenas cabía un auto en el camino. Entonces vimos a lo lejos las luces traseras de un vehículo. Comencé a seguir. A algún lugar tenía que ir. Las luces rojas de aquel vehículo no funcionaban bien. Titilaban, a veces se apagaban por completo, otras parecían iluminar más de lo normal.
Aceleré un poco para tratar de alcanzarlo. Las tres enmudecimos y un frío temblor nos invadió cuando, estando ya cerca, nos dimos cuenta que era la vieja camioneta de aquel hombre tenebroso que habíamos encontrado antes. Me detuve en seco. «Déjalo que se aleje», dijo Susana. Yo fui un poco más allá. Apagué las luces del carro para que no pudiera vernos en la oscuridad. Allí permanecimos las tres, temblando de miedo, con los ojos desmesuradamente abiertos, buscando en la oscuridad quién sabe qué. La camioneta se alejó. Ya no veíamos sus luces. Aún así, decidimos permanecer allí un rato más. Teníamos la esperanza de que el hombre se alejara lo suficiente como para no cruzarnos con él de nuevo. En ese momento, Susana hizo una pregunta que nos perturbó. ¿Cómo hizo ese hombre para ir delante de nosotros? No lo sé, tal vez conoce muy bien la zona y tomó algún atajo, dije yo tratando de tranquilizarnos. Pero la verdad es que en la situación en la que estábamos, la tranquilidad era muy difícil de alcanzar. Al cabo de un rato, Susana trató de desviar nuestra atención, empezando a hablar de temas banales, como la nueva canción de nuestro grupo favorito y la última fiesta a la que habíamos ido donde tanto nos divertimos. La verdad es que empezamos a calmarnos un poco. Maribel espontáneamente empezó a contarnos algo acerca de su novio. Pero en ese momento la ventanilla de su lado estalló y un par de robustos brazos la jalaron fuera del carro. Para cuando pudimos reaccionar, ya Maribel había desaparecido. A pesar de lo asustada que estábamos, nos bajamos del auto. Ambas gritamos buscando a Maribel. Susana empezó a correr con desesperación alrededor del carro. En una de sus vueltas logré detenerla. «Fue él, estoy segura que fue ese hombre», gritó Susana histérica, tratando de zafarse de mí. En medio del forcejeo caímos al suelo, ambas con la cara hacia la derecha del auto. Por debajo de este vimos algo que nos aterrorizó. La camioneta de aquel hombre estaba detenido junto al estrecho camino con las luces encendidas. Los focos alumbraban directo a Maribel, que estaba tendida en la tierra, con los ojos casi desorbitados y bañada en sangre. Ambas quedamos paralizadas. El shock nos impedía reaccionar. Luego de lo que parecieron unos interminables minutos, Susana gritó: «¡Está muerta! ¡Maribel está muerta!». De inmediato le tapé la boca y le dije: «Él aún está aquí». El miedo que vi en los ojos de Susana en ese momento fue algo indescriptible. Se podía oír su corazón latiendo en el pecho como caballos desbocados. Yo también estaba muy asustada, pero debía tratar de calmarme. Había tomado conciencia de que en ese momento nuestras vidas corrían peligro. Se oyeron unos pasos por debajo del carro. Vi la inconfundible silueta de aquel diabólico hombre arrastrando una inmensa y pesada hacha. Tomé a Susana por una mano, la ayudé a incorporarse y escapamos hacia el bosque. No sé cuánto tiempo corrimos, pero el cansancio nos hizo detenernos junto a unos matorrales. A la izquierda de nosotras había un gran árbol caído y a la derecha se veía un angosto camino que iba directo a una laguna. Estábamos tratando de decidir entre escondernos debajo del árbol o seguir el camino hacia la laguna, cuando oímos tras nosotras una perturbadora respiración. Giré mi cabeza apenas un poco y lo vi. Aquel hombre estaba justo detrás de nosotras. Nunca entenderé por qué, pero en ese momento, tratando de huir, nos separamos. Susana se fue hacia el árbol y yo tomé el camino a la laguna. Llegué al final del camino. A mi derecha y a mi izquierda solo había bosque y frente a mí la laguna. Me sentí atrapada. Mi respiración por el esfuerzo y el miedo estaba tan agitada que no me permitía oír los ruidos del entorno. Solo podía escuchar mis pulmones inhalando y exhalando con fuerza y a mi corazón a punto de reventar. Estaba allí sola. Jamás en mi vida me había sentido tan frágil y desprotegido. Una tenue luz se veía al otro lado de la laguna. No era muy lejos. En medio de mi terror pensé que podría nadar hasta allá y pedir ayuda. Después de dudar por unos instantes, me lancé al agua. Había recorrido apenas unos metros en el agua fría y oscura cuando rocé algo con mi mano. Me detuve. La laguna no era muy profunda, por lo que pude hacer pie en el fondo. Mis hombros y mi cabeza quedaban fuera del agua. En medio de la oscuridad traté de ver qué era aquello que había rozado. Giré a mi derecha y justo en ese momento algo rozó mis piernas. No lo pude controlar. Un grito de horror salió de mi garganta. Luego vino el silencio.
un pesado silencio que mortificaba. Decidí volver a nadar. Iba con la cabeza metida dentro del agua y dando enérgicas brazadas. Estaba desesperada por llegar a la otra orilla. En la mitad de la laguna, mi cabeza chocó contra algo blando. Cuando saqué la cabeza del agua, lo primero que sentí fue el olor, el fétido olor de aquel hombre. Y luego un contundente golpe en la cabeza. Me desmayé. Cuando desperté, estaba amarrada a una silla, vestida solo con mi ropa interior. Al fondo de la habitación vi un cuerpo tirado en el piso. Por el cabello supe que se trataba de Susana. Él estaba de espaldas. Afilaba un largo cuchillo. Podía oír la hoja deslizarse suavemente sobre la piedra de amolar. Cuando consideró que su arma tenía suficiente filo, giró hacia mí y empezó a caminar muy despacio, como si quisiera hacerme sufrir cada uno de los pocos segundos que me quedaban de vida. Se paró frente a mí, me miró a los ojos y trató de sonreír. Pero sus labios solo dibujaron un vulgar trazo lleno de unos asquerosos dientes marrón amarillento. Levantó el cuchillo con la misma lentitud. Cuando ya lo iba a bajar para asestarme la primera puñalada, inexplicablemente el escuálido bombillo que daba al cuarto una amarillenta luz se movió, atravesándose en la trayectoria de su brazo. El impulso que traía hizo que el cuchillo se enredara en el cable y lo cortara un poco, apenas lo suficiente como para que una descarga de electricidad recorriera el cuerpo de mi victimario, haciéndole perder el conocimiento. En la caída hacia adelante su cuerpo golpeó una mesa y fue a rebotar contra las patas de la silla donde yo estaba amarrada, rompiéndola en varios pedazos y haciendo que yo cayera al piso. Ese acto, afortunado para mí, me permitió liberarme y correr sin mirar atrás hasta la salida. No sé cuánto tiempo corrí desesperada y sin orientación por el bosque. Al dar la vuelta en una especie de recodo, vi a lo lejos las inconfundibles luces de un auto de policía. Comencé a gritar pidiendo auxilio. 2 policías vinieron a mi encuentro, me llevaron a la patrulla y me cubrieron con una manta mientras llegaba la ambulancia. Un mes después, cuando ya estuve completamente recuperada, fui con mi mamá y mi hermana a las tumbas de mis amigas a llevarles flores y agradecerles por los maravillosos momentos que vivimos juntas antes de aquel horripilante hecho. Llegó el momento de irnos. Cuando nos montamos en el carro, mi hermana, que iba en el asiento trasero, empezó a ver en todas direcciones, como buscando algo. Le pregunté, ¿qué pasa, Sofía? Su respuesta estremeció hasta lo más profundo de mi ser. ¿Qué es ese olor tan desagradable? Había pasado un año desde las trágicas y violentas muertes de Susana y Maribel a manos de aquel pestilente ser. Margarita trataba de seguir con su vida lo mejor posible. Los últimos meses la había ayudado mucho una psicóloga muy dulce y comprensiva que la había estado tratando. Gracias a ella había comprendido que el dolor de haber perdido a sus amigas no pasaría jamás, que debía aprender a vivir con él, y que la mejor manera de sobrellevarlo era honrar a sus amigas tratando de vivir la vida como ellas hubieran querido. Fue así como poco a poco se fue acostumbrando a salir de casa, a atreverse a ir a alguna reunión o algún paseo, sobre todo con su hermana y Andrés, el novio de esta. Una noche decidieron ir al cine. La película no era lo que esperaban. Resultó ser un aburrido drama que no despertó el interés de ninguno de ellos. De hecho, Margarita se quedó dormida en el primer cuarto de hora de la película. Ya a la mitad, Sofía y Andrés querían irse, pero al ver que Margarita dormía plácidamente, decidieron dejarla dormir un rato más. Al cabo de unos instantes, Margarita despertó. Se estiró desperezándose y le dijo a sus compañeros, «Yo creo que mejor nos vamos». Sofía y Andrés estuvieron de acuerdo. Para ir del cine al lugar donde habían estacionado el auto, tenían que caminar 3 cuadras. Sofía y Andrés, tomados de la mano, bromeaban con Margarita, haciéndole creer que mientras dormía en el cine había roncado tan alto que la gente detrás de ellos se había quejado. En medio de bromas y risas, de repente Margarita se detuvo. Miró alrededor y dijo, «¿Pueden olerlo?» «¿Oler qué?», dijo Sofía. «Es él, el hombre pestilente», dijo Margarita, evidentemente nerviosa. Andrés, buscando calmarla, dijo, «Tranquila, Margarita, eso puede ser una cloaca abierta o un animal muerto».
No, respondió Margarita con firmeza. Ese olor jamás lo podré olvidar. Volvió a mirar a su alrededor y dijo, a punto de entrar en desesperación, por favor, apurémonos, vamos a casa de una vez. Para tranquilizar a Margarita, Sofía y Andrés apuraron el paso. Llegaron a casa sin inconvenientes. Por el camino todos estuvieron callados. Margarita por el miedo, Andrés y Sofía por no importunar. Al día siguiente, durante el desayuno, Margarita insistió en que el olor que percibió la noche anterior era el olor del pestilente. Sofía, por su lado, trataba de hacer ver a Margarita que todo era producto de sus miedos. ¿Quién sabe de dónde vendría ese olor? Podría haber sido algo tan sencillo como una bolsa de basura mal cerrada. Te digo que yo conozco su olor, insistió Margarita. Era él, no tengo dudas, y ya dejen de tomarme por loca cada vez que toco el tema. Ay, hermanita, mejor te tomas tus pastillas para que te tranquilices. Antes de que la conversación escalara en discusión, intervino Dulce, la madre de ambas, cambiando el tema. Recuerden que hoy es el cumpleaños de Dorothy. Tenemos que comprarle algún presente para llevarlo esta noche a la reunión. La estrategia de Dulce dio resultado. Dorothy era de las amigas más queridas de la familia y enseguida comenzaron a hablar acerca de cuál sería el mejor presente para ella. Esa noche todos fueron a casa de Dorothy a celebrar su cumpleaños. Hubo una buena comida, algunos tragos y un delicioso pastel. Pero juventud es juventud, y luego de cantar cumpleaños, decidieron seguir la fiesta en un bar de moda al que asistían con cierta regularidad. Margarita, Sofía, Andrés, Dorothy, su novio Jorge y algunos amigos más disfrutaron hasta bien entrada la madrugada. Poco a poco todos comenzaron a irse. Al final solo quedaban Sofía, Andrés, Dorothy y Jorge. Tomaron y bailaron un rato más. Al cabo de una hora ya Sofía quiso irse. Andrés estuvo de acuerdo y la llevó a su casa. Dorothy y Jorge también decidieron irse. Camino a la casa de Dorothy, Jorge le propuso hacer una locura para celebrar su cumpleaños. ¿Qué se te ocurre?, preguntó la muchacha. Busquemos un lugar solitario y oscuro y hagamos el amor en el carro. Será una experiencia temeraria. Dorothy lo dudó por un rato, pero luego dijo, está bien, una vez en la vida no nos hará daño. Además, con la adrenalina de poder ser descubiertos, seguro le dará un plus. Jorge tomó camino a una zona industrial semiabandonada que había al norte de la ciudad. Recorrieron las calles oscuras en busca del lugar ideal. Mientras lo hacían, Jorge notó en el retrovisor las luces de otro vehículo que parecía seguirlos. Dorothy se puso un poco nerviosa y le pidió que la sacara de allí. Pero al cabo de unos minutos las luces desaparecieron al girar en una esquina. Esto tranquilizó a los jóvenes. Al cabo de unos minutos se encontraron en un callejón sin salida. Les pareció el lugar perfecto. Llegaron hasta el fondo del callejón donde un poste con un humilde bombillo amarillento alumbraba pobremente la pared del fondo del callejón. Jorge estacionó el carro de manera de quedar al frente de la salida de la pequeña calle, por si tocaba partir de improviso. Estuvieron allí mirando hacia todos lados un buen rato. Luego Dorothy se animó, se arrimó a Jorge y comenzó a besar. Jorge no tardó mucho en animarse también. Ambos se pasaron al asiento trasero. Allí comenzaron a volar pantalones, camisetas, zapatos y ropa interior hacia el asiento delantero. Jorge se recostó boca arriba en el asiento. Dorothy posó lentamente sobre Jorge su suave y juvenil cuerpo. Él sentía cada centímetro de la dulce piel de Dorothy pegarse a su cuerpo. Unos pechos firmes y deseosos se apretaron contra el pecho de Jorge. Besos profundos, manos inquietas, caricias inconfesables. Más abajo, humedades y durezas comenzaban muy despacio la ancestral danza del gozo. La luz pobre del bombillo intentaba iluminar a los amantes, pero apenas conseguía alumbrar algunos trazos de los contornos de sus cuerpos, enredados en la coreografía de la pasión. Sudores y jadeos llenaron los silencios de aquel oscuro callejón. El sonido del cristal de la ventanilla trasera del coche estallando sacó a la pareja de su delirio. Sintieron los pequeños trozos de vidrio caer en sus piernas y rodar por el asiento. Apenas terminó de romperse el cristal, un terrible olor inundó el carro. Era el pestilente. Este abrió con tal violencia la puerta del vehículo que casi le arrancó de cuajo. De inmediato entró. Apoyó un pie sobre el piso del auto y la rodilla de la pierna derecha sobre la cadera de Dorothy. Con la mano tomó a la mujer por el cabello y levantó su cabeza desde atrás, mientras en la otra mano blandía un filoso cuchillo. Jorge, desde su posición, podía ver la cara de terror de Dorothy, que sollozaba desconsolada sin comprender lo que estaba por suceder. Pero desde allí Jorge también podía ver, en la penumbra,
la cara tosca y desgarbada del pestilente. En un pequeño movimiento que hizo el hombre le pareció ver que sonreía. Luego el pestilente clavó el cuchillo en la nuca de la pobre Dorothy. Se oyó un quejido ahogado. Jorge, con el terror recorriendo todo su cuerpo, vio como la punta del cuchillo salía por la parte delantera del cuello de su novia. Dorothy intentó decir algo, pero de su boca solo salió un triste sonido gutural. El pestilente hizo un movimiento violento, y Jorge vio como la punta del cuchillo se retiraba entre las carnes del cuello de Dorothy. Al principio solo cayeron 3 gotas de sangre sobre su pecho. Luego Dorothy se quejó del dolor, y en ese instante se abrió la herida, dejando salir la sangre a borbotones que cayó sobre el pecho y parte de la cara de Jorge. El pestilente soltó a Dorothy, quien cayó con todo su peso sobre su novio. El pobre no se dio cuenta, pero por el terror que sentía, sus esfínteres lo traicionaron. La vejiga se vació, mojando el asiento del carro. Jorge peleaba por quitarse de encima el cuerpo de Dorothy, quien a todas luces había fallecido. Luchaba con todas sus fuerzas, pero el cuerpo de su novia parecía pesar 1 tonelada. Por fin, después de un gran esfuerzo, pudo hacerla a un lado, y el cuerpo inerte de Dorothy cayó al piso del auto entre el asiento delantero y el trasero. Jorge giró sobre sí mismo, apoyó una rodilla sobre el asiento, abrió la puerta y cuando estuvo a punto de poner un pie fuera del carro, la mano fuerte del pestilente lo tomó con firmeza por el cuello. Lo sacó levantándolo del piso y luego lo apoyó contra el carro. Jorge miraba con pavor la cara del pestilente, pero aún no había sentido el más profundo de los miedos. Empezó a temblar cuando vio el brazo extendido que el hombre levantaba amenazante sobre él. En la mano tenía una gran piedra. Cuando aquel ser consideró que era el momento, estrelló la piedra con todas sus fuerzas contra la cara de Jorge. El muchacho se desplomó y el pestilente lo dejó caer. Para Jorge el tiempo se distorsionó. Tardó apenas un segundo en caer al piso, pero a él le pareció 1 hora. Mientras caía por su mente no pasaba nada en especial. Solo tenía una duda. ¿Cómo era posible que un golpe como el que le acababan de dar no doliera? Cayó pesadamente al suelo. Su cabeza rebotó un par de veces contra el pavimento, salpicando de sangre y de pequeñas partes de su cara el piso. El pestilente se paró sobre él con un pie a cada lado de su cuerpo. Ya tenía otra vez la piedra en la mano. Jorge podía verlo aún a través del halo rojo que cubría sus ojos. El hombre levantó la piedra con sus 2 manos y volvió a estrellarla contra la cara de Jorge. Para Jorge, todo terminó allí. El pestilente se agachó sobre el cuerpo sin vida del joven y movió la cabeza de un lado a otro, como hacen los artistas para ver su obra desde otro ángulo. Luego de observarlo un rato, movió la piedra un par de centímetros a la izquierda, hasta que estuvo justo en el lugar donde debía estar la cabeza. Entonces emitió un gruñido de aprobación. Al día siguiente, Dulce, Margarita y Sofía estaban en la cocina de su casa desayunando. El televisor estaba encendido y daban las noticias, pero ninguno estaba prestando atención. De hecho, el volumen estaba bajo. De repente, Margarita se pilló en el televisor y dijo: «¿Ese no es el carro de Jorge?». «Sí», dijo Sofía. «¿Qué le pasó? Sube el volumen». Una periodista narraba cómo un vagabundo de la zona había encontrado los cadáveres desnudos de 2 jóvenes con terribles heridas. En las imágenes se veían los 2 cuerpos, uno fuera del carro tirado en el pavimento y otro dentro del carro, ambos cubiertos con sábanas. Las 3 mujeres estaban horrorizadas. En medio de llantos comenzaron a hacer llamadas a familiares y amistades. Ya la noticia se había corrido. Dorothy y Jorge habían sido asesinados la noche anterior. «El pestilente», sentenció Margarita. Sofía y Dulce se miraron en silencio, recriminándose de alguna manera no haber hecho caso a la advertencia de Margarita. Los días siguientes fueron de mucho dolor para familiares y amigos de los jóvenes asesinados. Semanas después, Dulce, quien había estado en tratamiento debido a una crisis nerviosa, decidió que debía ir a la cabaña que la familia tenía cerca de un lago donde solían pasar vacaciones, para así relajarse y olvidarse en que fuera solo un poco de la tragedia vivida. Ni Margarita ni Sofía la podían acompañar. Ambas trabajaban y no podían tomar vacaciones ni días libres en esos momentos. Pero Salvador se ofreció a acompañar. Dulce conocía a Salvador desde la infancia. Habían vivido uno frente al otro durante muchos años. Fueron a la misma escuela. Aunque Salvador iba un año más adelante que ella, siempre estuvo pendiente de su vecina, con quien solía compartir las tardes. El viernes siguiente organizaron todo, y ambos se fueron a pasar el fin de semana en la casa del lago. No era muy lejos, menos de 1 hora de viaje por una carretera en buenas condiciones y en pleno verano. El viaje no tendría problemas, y la estadía en la casa sería agradable. Llegaron ese mismo viernes. Para las 2 de la tarde ya tenían todo organizado. Salvador dormiría en la pequeña habitación que quedaba cerca de la entrada, y Dulce lo haría en la habitación principal, la más cómoda de la casa, aunque a veces le traía recuerdo de su difunto esposo.
El sábado amaneció un día espectacular. El sol radiante y una brisa fresca invitaban a pasear por los diversos caminos y veredas que rodeaban el lago. Organizaron en 2 mochilas agua, comida y los utensilios necesarios para un buen día de campo. Estaban dispuestos a pasar todo el día al aire libre. Recorrieron bajo el benevolente sol los caminos que rodeaban el lago. Las vistas eran hipnotizantes. En cada recodo había algo interesante o hermoso que ver. Almorzaron en un merendero dispuesto para los visitantes de la zona. Sencillas mesas y bancos de madera fungían como acogedores juegos de comedor bajo la sombra de los árboles. Después de comer, Salvador colocó 2 hamacas entre los árboles y ambos pudieron disfrutar de una siesta. El primero en despertarse fue Salvador. El sol comenzaba a ponerse entre los árboles. Luego de desperezarse dijo: «Oye, Dulce, parece que se nos fue la mano durmiendo. Ya es hora de regresar, dentro de poco anochecerá». Salvador no recibió respuesta. Se incorporó y fue hasta la hamaca de Dulce. «A ver, señora, despierte. No puede usted pasar la noche aquí. Ya no está para esas aventuras», dijo Salvador bromeando. Esta vez tampoco obtuvo respuesta. Entonces se acercó a la hamaca de Dulce, y lo que vio le hizo estremecerse hasta lo más hondo de su ser. En el fondo de la hamaca había acumulado un charco de sangre que goteaba lentamente hasta la tierra debajo de ella. Salvador vio con horror aquello, pero trató de conservar la calma. Miró en todas direcciones. Gritó con todas sus fuerzas el nombre de Dulce, pero de nuevo no recibió respuesta. Se dio cuenta que entre los árboles que daban entrada al improvisado comedero se veía un rastro de sangre. Siendo él y Dulce los únicos que estaban en el lugar, supuso que era de Dulce. Comenzó a seguirlo. Aunque su cabeza buscaba toda clase de explicaciones y suposiciones, trataba de calmar su mente, de no sacar conclusiones apresuradas. Aunque un rastro de sangre en un bosque no podía visorar algo bueno. Caminó un rato entre los árboles. Poco a poco el rastro de sangre se fue haciendo cada vez más tenue, hasta llegar un momento en que debía buscar las gotas entre los arbustos para poder seguir el rastro. Para su sorpresa, el rastro lo llevó hasta la casa de Dulce, el mismo lugar de donde habían salido. Un par de pequeñas gotas en la puerta de entrada le dieron el indicio de que Dulce había entrado a la casa. La puerta estaba entreabierta. Solo tuvo que empujarla para abrirla por completo. Entró con mucho sigilo. No sabía con qué se iba a encontrar. Le impresionó el olor putrefacto que inundaba la casa. ¿De dónde podría venir ese olor tan desagradable?, se preguntó. Siguió internándose en la casa. El rastro terminaba en la cocina. De allí en adelante no había más sangre. Buscó en las habitaciones, en el desván, en la sala y el comedor. Bajó al sótano, pero no había rastros de Dulce. Volvió a subir a la sala de la casa, mirando a su alrededor, buscando una pista de Dulce. A través del gran ventanal que daba a la parte trasera de la casa y desde donde se veía una maravillosa vista del lago, vio unos cuervos que revoloteaban por los alrededores. Los pájaros negros nunca son un buen augurio, pensó. Decidió salir. Apenas atravesar la puerta trasera, quedó petrificado por lo que vio. El cuerpo sin vida de Dulce colgaba boca abajo de un árbol. No tenía su ropa puesta. Su piel, debido a la falta de sangre, se había puesto tan blanca como un papel. En sus brazos había manchas de sangre seca, que iban desde los hombros hasta la punta de sus dedos. El cabello estaba lleno de hojas secas y pequeñas ramas, señal inequívoca de que había sido arrastrada por los caminos del bosque. En su cara, un rictus de terror, con sus ojos a punto de salirse de sus órbitas, daban una idea del terror que debió pasar la pobre mujer en sus últimos momentos de vida. Salvador estuvo cerca de 5 minutos paralizado, viendo a Dulce bambolearse en el árbol, pero sin entender lo que sucedía. De repente cayó en cuenta de la situación. Dio media vuelta y volvió a entrar a la casa. Ese olor, ese putrefacto olor lo atormentó apenas entró. Lo primero fue ir a buscar a su habitación, a buscar el celular para llamar a los servicios de emergencia. Pero cuando lo encendió no tenía señal. Salió de la cabaña buscando un lugar donde le llegara señal. Caminó hasta el filo del bosque. Allí giraba sobre sí mismo hasta que por fin, ¡una raya!, exclamó casi gritando. Estaba por marcar el número de emergencia cuando un seco golpe en la cabeza le hizo perder el sentido y caer al piso. Salvador nunca supo lo que le pasó. El lunes siguiente, Margarita y Sofía, preocupadas por su madre y el amigo de esta, llegaron a la cabaña para encontrarse con el dantesco y triste espectáculo de ver a su madre como estaba. Cuando llegaron los servicios de emergencia, estas les notificaron que aparte de su madre, también había venido un amigo de ella, de nombre Salvador, y que lo habían buscado por los alrededores, pero no había señales de él. Los funcionarios dispusieron 2 grupos. Uno se encargaría del cadáver de Dulce, y otro grupo, un poco más numeroso, iniciaría la búsqueda de Salvador. No pasó mucho cuando uno de los perros entrenados encontró restos humanos.
De inmediato se dio la voz y todos corrieron a ayudar. Pero al llegar se encontraron con la más bizarra y perturbadora visión que ninguno de ellos jamás imaginó. Los restos de Salvador estaban desperdigados por el lecho seco de una quebrada en forma de zigzag, como si se tratara de un macabro camino de migas. Las siguientes semanas fueron terribles para Margarita, Sofía y Andrés. Las irreparables pérdidas de su madre y sus amigos los habían convertido en unos zombies que deambulaban tristemente, casi sin destino ni razón. La pena y el dolor oscurecían sus vidas, pero lo peor aún no había pasado. Una noche Andrés y Sofía salieron a dar una vuelta por la ciudad para aliviar un poco la pesada carga que llevaban. La intención era tomarse un par de tragos y tratar de hablar de otra cosa que no fuera la tragedia. Llegaron al bulevar de la zona comercial de la ciudad. Caminaron un rato y luego entraron en un discreto bar al que solían asistir tiempo atrás. Al entrar, sus antiguas amistades se le acercaron y de inmediato comenzaron a conversar con ellos. Por delicadeza, ninguno tocó el tema de las muertes. Entendían que ellos solo buscaban un momento de solaz. Andrés y Sofía estuvieron hasta bien entrada la madrugada. Les hizo bien compartir con sus amigos y pensar en otra cosa que no fueran las tragedias que acababan de vivir. A las 5 de la mañana decidieron irse a sus casas. Al salir, Andrés dio el ticket del parking para que trajera su carro. Mientras esperaban, una vieja y destartalada camioneta pasó muy despacio por la calle frente a ellos. A Sofía le pareció sospechoso, pero Andrés la tranquilizó diciéndole que recordara sus tiempos de fiesta, que la fauna de la noche a veces puede ser muy extraña. Pocos minutos después apareció el joven con el carro de Andrés. Se montaron y emprendieron el regreso. Tenían tanto tiempo que no salían de noche por esa cena que Andrés confundió una de las calles y dio un giro equivocado. Entró a una calle que a medida que avanzaban se iba estrechando. Llegó un punto en el que cabía un solo carro en la angosta calle. Sofía le dijo que tratara de devolverse, pero cuando Andrés se disponía a hacerlo, unas luces altas alumbraron su vehículo desde atrás. No podía distinguir qué vehículo era a través del retrovisor, pero Sofía, que había volteado unos segundos antes, aseguraba que era la camioneta que pasó despacio frente a ellos en el bar. Hubo unos segundos de silencio y tensión. Las luces altas del vehículo detrás de ellos llenaban la cabina del carro. De improviso, el vehículo embestió el carro de Andrés. El violento golpe hizo saltar las bolsas de aire, lastimando la cara y el pecho de ambos. Al cabo de unos pocos segundos, la camioneta volvió a embestir, y luego una tercera vez, y una cuarta vez. Después del último golpe, Andrés y Sofía se desmayaron. Sofía despertó en lo que parecía ser la caja trasera de una camioneta. Estaba atada de manos y pies, la cubría una gruesa lona. Aún así, a través de ella se filtraba algo de luz, por lo que dedujo que ya estaba amaneciendo. Una pimpina de acero llena de combustible golpeaba su cabeza cada vez que pasaban por uno de los tantos baches que había en la vía por la que se desplazaban. En uno de esos bamboleos sintió un cuerpo al lado suyo. Se movió un poco serpenteando bajo la lona y pudo ver que se trataba de Andrés, que si bien se veía muy lastimado por los golpes que sufrió durante los choques, aún respiraba. Por lo visto, solo estaba desmayado. Empezó a buscar la manera de desatarse, pero en ese momento la camioneta cayó en un gran hueco que hizo que el bidón de gasolina saltara por el aire y aterrizara en la cabeza de Sofía, haciendo que ésta se desmayara de nuevo. Sofía estaba de rodillas sobre el piso frío y áspero que la lastimaba hasta hacerla sangrar. Sus pies y manos estaban entumecidas por el largo rato que llevaban amarradas. Sollozaba y rogaba por su vida. Lo único que llevaba puesto eran unas bragas blancas. Temblaba de frío y de miedo ante su inminente destino. En sus ojos aparecieron dos gruesas lágrimas. Una de ellas, la del ojo derecho resignada a su destino, se dejó caer ya sin esperanza. Rodó por la mejilla. Se balanceó tristemente un par de veces en su barbilla y fue a estrellarse contra el piso duro, perdiéndose entre el polvo y las salpicaduras. La otra permaneció aferrada al ojo izquierdo con la esperanza de que a última hora algún hecho fortuito la salvara de su inexorable final. Detrás de Sofía estaba parado el pestilente hombre, que con un cuchillo en la mano miraba fijamente el cuello de su víctima. Cuando se sintió preparado, descargó el cuchillo en el cuello de Sofía, atravesándolo de lado a lado. Un dolor profundo y frío recorrió desde su nuca hasta el final de su espalda y volvió a subir para estallar en su cabeza. Quiso gritar, pero el metal frío del cuchillo atravesado en su garganta se lo impidió. Estiró sus brazos hacia el frente como buscando una vida a la cual aferrarse, pero solo lograba manotear el aire. El pestilente sacó el cuchillo de la garganta de Sofía de un solo movimiento, con la misma destreza con lo que lo había enterrado. Un grueso hilo de sangre brotó de la herida, bajó por su pecho,
pasó entre sus voluptuosos senos y siguió su camino bajando por el viento. Caprichosamente se arremolinó en el ombligo y luego continuó su viaje hacia abajo, tiñendo de carmesí la blanca braga de Sofía, para terminar escurriéndose en la entrepierna hasta formar un charco bajo la pobre mujer. Las fuerzas la abandonaron. Sus brazos, aún amarrados, se desplomaron sobre su regazo. Su cuerpo, exhausto, cayó hacia un lado y permaneció allí en posición fetal. La sangre que aún brotaba de la herida dibujó a su alrededor una aureola roja que contorneó a la perfección su cuerpo. La lágrima que aún se aferraba a su ojo izquierdo por fin se entregó y se dejó caer directo al piso, donde se mezcló con el polvo y la sangre, perdiéndose en un espeso fango rojo. A pesar de todo, Sofía estaba en paz. Se sentía tranquila y sosegada, con la seguridad de que todo había terminado y al pestilente no podía hacerle más daño. Antes de entregar sus últimos hábitos de vida, pudo escuchar los lentos pasos de aquel vil ser alejarse de ella y salir de la habitación. El pestilente caminó lentamente a lo largo del pasillo que conducía a la habitación donde tenía a Andrés. Al abrir la puerta se llevó una sorpresa. Andrés se había fugado. En el piso solo quedaba la cuerda con la que le había amarrado. El pestilente fue hasta la sala. Allí vio la puerta de la calle abierta. Se asomó y vio en la tierra húmeda del patio las huellas de unos pies descalzos, que sin duda eran las de Andrés. Su primer instinto fue perseguirlo. Era una de las cosas que más le gustaba, cuando podía dar cacería a sus víctimas. Pero estaba en un lugar poblado. Desde alguna de las casas de los alrededores podrían verlo, y eso significaría un problema para él. Así que se abstuvo. Cerró la puerta despacio. Con la misma parsimonía se dirigió al garaje donde había estacionado su camioneta fuera de la vista de los curiosos. Tomó de la caja de carga el bidón de gasolina. Fue hasta donde estaba el cadáver de Sofía y la roció con el combustible. Luego, con la gasolina que quedaba, hizo un camino desde la habitación hasta la entrada del garaje. Lanzó el bidón hacia la sala, se montó en su camioneta, la encendió y luego prendió con un fósforo un trozo de cartón que arrojó hasta el camino de combustible que había dejado antes. El fuego comenzó a esparcirse con rapidez. El pestilente hundió hasta el fondo el acelerador y su camioneta salió expedida hacia adelante, rompiendo la puerta del garaje, para luego hacer volar por los aires la cerca de la entrada. Entonces dio un giro violento hacia la izquierda y luego de llegar al final de la calle se internó entre los árboles del bosque, perdiéndose de vista. Pocos minutos después llegaron dos patrullas. En una de ellas estaba Andrés, a quien los policías le habían prestado un uniforme naranja de preso, pues lo habían encontrado semidesnudo y corriendo mientras pedía auxilio. Los cuatro policías y Andrés se bajaron de la patrulla y se pararon frente a la casa en llamas. Al poco rato llegaron también los bomberos, pero estos no pudieron hacer nada. El fuego ya había consumido la casa por completo. Luego de terminar las labores de refrescamiento, informaron a la policía que habían encontrado un cadáver femenino de entre 25 y 30 años. Andrés preguntó: ¿están seguros que no había nadie más? Hicimos la revisión 2 veces, con el mismo resultado, le informó el bombero. Andrés miraba con tristeza y resignación las cenizas de la casa donde hasta hace poco él había estado secuestrado y donde su amada había perdido la vida. En ese momento llegó Margarita, a quien la policía había avisado de lo acontecido. Ya estaba llorando cuando ambos se abrazaron sin decir nada, y permanecieron así hasta que un policía desde el final de la calle gritó: «Aquí hay unas huellas, creo que el asesino huyó por aquí». De inmediato los demás policías fueron hasta allá y comenzaron a revisar la zona en busca de pistas que dieran una idea del camino que había tomado el pestilente. Andrés y Margarita veían todo desde el lugar donde estaban estacionadas las patrullas. Cuando los policías se internaron entre los árboles y salieron de la vista de ambos, Margarita empezó a caminar en dirección al bosque. Quería acercarse a ver qué hacían los policías o si encontraban algo. Caminó unos 50 metros casi hasta el borde del bosque. Desde allá volteó a llamar a Andrés para que la acompañara, pero Andrés ya no estaba donde lo había dejado. Gritó su nombre, pero no recibió respuesta. Corrió hasta donde se supone que estaba Andrés y volvió a gritar su nombre. Insistió varias veces hasta que los policías la oyeron y salieron del bosque corriendo hasta donde estaba ella. Cuando llegaron, Margarita tenía la vista fija en un lugar al otro lado del bosque. Los policías giraron buscando lo que veía la joven, y lo que descubrieron fue perturbador. La camiseta naranja que le habían prestado a Andrés colgaba de una rama agitada por el viento. A lo lejos, se oían los gritos terroríficos y desesperados de Andrés alejándose cada vez más dentro del bosque. Un mes después, Margarita acomodaba las cosas en su nueva casa. Luego de todas las tragedias que le tocó vivir, puso tierra de por medio. Se mudó a otra ciudad. Desde la ventana de la cocina se veía a lo lejos un bosque.
En las tardes, mientras tomaba café, se quedaba viendo hacia los árboles, escrutándolos en busca de algo, tratando de asegurarse de que el pestilente no estuviera escondido en el bosque. Las dos mujeres estaban paradas en el tatami una frente a la otra. Esperaban la señal del referee para comenzar el combate final por el campeonato nacional de karate. Una de ellas era Margarita, quien ya había cumplido 30 años. Entre el público la aupaban Marcos, su esposo, un ingeniero agrónomo a quien le gustaba la aventura y la vida al aire libre, y su pequeño hijo de 5 años, Ignacio, la luz de sus ojos. El referee dio la señal de comenzar la pelea. Un par de golpes al pecho y uno a la cabeza de su contrincante le dieron los primeros 3 puntos a Margarita con suma facilidad. La verdad es que Margarita se había convertido en la alumna más aventajada del dojo al que asistía. Incluso viajó en varias oportunidades al extranjero representando a su escuela con éxitos sobresalientes. Margarita ganó los siguientes puntos con la misma facilidad, convirtiéndose así en la campeona nacional indiscutida. El karate era para Margarita la vía de escape que había encontrado para poder sobrellevar el profundo dolor, la rabia y la impotencia que sentía por la pérdida de su familia y sus más preciados amigos a manos de aquel asesino maloliente. Esa noche todos se reunieron en casa de Margarita. Allí estaban sus nuevos amigos, la familia de su esposo y sus compañeros de karate, todos celebrando el triunfo. Cerca de la medianoche, Margarita salió al balcón y se sentó en su sillón preferido. Se quedó viendo el oscuro cielo. Un par de lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por las mejillas. Marcos la veía desde la sala. Decidió dejarla solo un rato. Él sabía que Margarita lo necesitaba. Llegado el momento, dejó el trago sobre la mesa, cerró el balcón y se acercó a Margarita. Ella, aún con lágrimas en los ojos, le dijo: «Faltan ellos». «Lo sé», contestó Marcos, mientras la abrazaba y con la mano apoyaba la cabeza de su esposa sobre su hombro. Unos segundos así bastaron para que Margarita se recompusiera y volviera a la celebración con una dulce sonrisa en su cara. A pesar de la honda tristeza que la acompañaba, Margarita tenía una buena vida. A pesar de todo, era feliz. Unos meses después, Margarita se paseaba por el automercado empujando el carrito de las compras. Ignacio, su hijo, correteaba por los pasillos tomando los productos que suponía él su madre necesitaría y tirándolos al carrito. Margarita, con toda su paciencia, cuando el niño volteaba, tomaba los víveres y los volvía a poner en los anaqueles. Marcos se le uniría un poco más tarde. Como era viernes, habían quedado en ir a su restaurante preferido una vez terminada la compra. Marcos llegó en el auto. A lo lejos vio a su esposa y su hijo parados en la puerta del automercado. Iba a empezar a buscar un puesto para estacionarse cuando Margarita empezó a caminar rápidamente hacia él. Con una mano empujaba el carrito y con la otra llevaba casi a rastras al pobre Ignacio, que hacía lo imposible por seguir su paso. Marcos, al verla así, detuvo el carro lo más cerca posible de ellos. Margarita pasó junto a la ventanilla y le dijo a su esposo: «Abre el maletero, ábrelo rápido». Marcos, sin entender qué pasaba, jaló la palanca para abrir el maletero. Margarita lanzó las bolsas de las compras dentro de la maleta, y cuando terminó, empujó el carrito con fuerza, y este fue a estrellarse contra un poste de luz. Margarita metió casi a empellones a su hijo en el asiento trasero del carro, y con la misma rapidez subió al vehículo. Marcos le preguntó: «¿Qué pasó?» «Otra vez», dijo ella visiblemente atemorizada. «¿Otra vez qué?», preguntó Marcos. Las manos de Margarita temblaban incontrolables. Sus ojos veían fijamente al frente sin estar enfocados en ninguna parte. El rictus de terror en su cara era casi contagioso. «El pestilente», dijo con voz temblorosa. «¿Lo viste?» «Sentí su olor», dijo ella. «¿Estás segura?», preguntó Marcos. El miedo de Margarita se transformó en una rabia histérica con la inocente pregunta. «¿Tú también vas a dudar de mí como hicieron todos? Si te digo que él está aquí, cree en mi palabra. Ese olor no lo voy a olvidar jamás». Marcos quedó paralizado unos segundos con la reacción de su esposa. Era la primera vez desde que se conocían que la veía tan desencajada.
Cuando por fin pudo reaccionar, trató de decirle a Margarita que fueran a cenar para que se calmara. Pero Margarita lo interrumpió con un seco: «Vamos a casa». El camino a casa transcurrió en silencio, con una Margarita viendo con actitud paranoica hacia todos lados. De vez en cuando volteaba hacia atrás y le decía a un asustado Ignacio: «No te preocupes, hijo, mami está aquí para protegerte». Al llegar a la casa, la situación no cambió. Margarita caminaba nerviosamente. Se asomó al balcón. Luego iba a la puerta a ver por la mirilla. Marcos tuvo toda la paciencia que pudo tener hasta que estalló. «Basta, Margarita. Te estás desgastando con esa conducta y estás asustando a Ignacio», le dijo mientras señalaba a su hijo que temblaba acurrucado en el sofá. Margarita se detuvo un instante. Luego se acercó al sofá, abrazó a su hijo y le repitió: «Mami está aquí para protegerte». Luego se dirigió a Marcos y aparentemente calmada le dijo: «Perdóname, me puse muy nerviosa. Te prometo que no se repetirá». La noche terminó de transcurrir en calma. Durante la cena Margarita inclusive mostró su carácter jovial al que todos estaban acostumbrados. Y así las cosas parecieron calmarse. Margarita estaba atada a un árbol en medio de un bosque que le era desconocido. Temblaba de miedo. Se sentía indefensa. Para completar, estaba totalmente desnuda, lo que la hacía sentir más vulnerable. De su cabeza bajaba un hilo de sangre que recorría todo su cuerpo. Bajaba por su pierna derecha y se escurría por su pie hasta mezclarse con la tierra negra del suelo. No sabía cómo se había hecho esa herida, o si se la causó la persona que la había amarrado allí. Lo extraño es que no le dolía. Mientras tanto, con un hilo de voz decía: «No, por favor, no lo hagas». Pero allí no había nadie. A pesar de que era de noche, podía ver todo su entorno, como si unas luces fantasmales lo iluminaran todo. En un momento paró de llorar e implorar. Entonces comenzó a retorcerse tratando de zafar las cuerdas. Sentía que ya empezaban a ceder cuando algo la paralizó. El olor, ese olor inconfundible del pestilente. Empezó a temblar de nuevo. Las lágrimas botaron de sus ojos incontrolables. Pero a pesar de que el olor se hacía cada vez más intenso, aquel hombre no aparecía por ninguna parte. Luego de un rato Margarita comenzó a calmarse de nuevo. Pensó que tal vez el pestilente se habría ido o arrepentido. Miraba desesperadamente en todas direcciones buscándolo, pero no lograba verlo. Fue esa misma desesperación la que hizo que no se diera cuenta que el pestilente estaba apareciendo lentamente detrás del árbol al que ella estaba amarrada. Muy callado se acercó a la cara de Margarita y con una expresión cínica en el rostro dijo: «¡Buh!». Marcos sacudía a su esposa tratando de despertarla mientras ella se retorcía sollozando de miedo. Por fin, luego de un rato, lo logró. Ella se sentó de un pringo en la cama y Marcos la abrazó diciéndole que se tranquilizara, que solo había sido una pesadilla. Margarita se quedó abrazada a Marcos un buen rato, con los ojos cerrados. Ella sabía que más que una pesadilla, eso podría ser una premonición. Pasaron las semanas y nada sucedió, lo que hizo que Margarita comenzara a olvidar lo ocurrido y a retomar su vida cotidiana. Una noche al acostarse, Marcos le dijo: «¿Recuerdas que quedamos para este fin de semana con los amigos en ir al campamento de las montañas del norte?». «Sí, mi amor, claro que lo recuerdo», dijo ella. Pero apenas terminó de decir esa frase quedó paralizada. El miedo se apoderó de ella. La imagen del pestilente le vino a la mente haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. A pesar de eso, durante la semana hizo todos los arreglos para seguir de excursión. Sabía lo mucho que Marcos e Ignacio lo disfrutaban, y no quería importunarlos con sus miedos. Ese viernes partieron a las 3 de la tarde. Ya para las 7 de la noche estaban instalados en la cabaña que habían reservado. La familia junto a sus amigos estaban compartiendo la cena alrededor de una fogata. Todos conversaban muy animados, contaban anécdotas, se reían de sus cosas, excepto Margarita, que en un rincón veía a todos tratando de sonreír y de integrarse. Pero a medida que avanzaba la velada se le hacía más difícil. Le costaba olvidarse que estaba en medio de un bosque. La mente se le llenaba con los horripilantes recuerdos de la experiencia vivida junto a Susana y Maribel y sus terribles muertes. Marcos, como siempre, con toda su paciencia se acercó a ella para animarla. Margarita no se hizo rogar y dejando atrás los horribles recuerdos se unió al grupo,
y logró divertirse junto a ellos hasta bien entrada la madrugada. Al día siguiente despertaron con la noticia de que Martín y Olga, dos de sus amigos, habían desaparecido. De inmediato Margarita se puso nerviosa y empezó a decirle a Marcos que quería irse. Marcos insistió en que debían quedarse para ayudar en la búsqueda de sus amigos. A lo que Margarita le respondió que ya no había nada que buscar, que de Martín y Olga solo encontrarían sus despojos. Estaba segura que el pestilente los había encontrado y que acabaría sin misericordia con todos. Pero Marcos estaba decidido a ayudar y le propuso que se quedaran, con la condición de que si no aparecían esa noche, se irían por la mañana. Para mañana ya será muy tarde, sentenció Margarita. Las tres parejas se reunieron en el centro del campamento para iniciar la búsqueda de Martín y Olga. Cada pareja tomaría un camino distinto, excepto Marcos, que iría solo. Margarita había decidido quedarse en el campamento para cuidar a su hijo Ignacio y a Julito, el hijo de María y Pablo, también de 5 años. El grupo reunió algunos enseres que de seguro necesitarían y la búsqueda comenzó al mediodía. Las dos parejas y Marcos, cada uno por su lado, recorrían los alrededores buscando entre los matorrales y gritando el nombre de sus amigos. En el campamento, Margarita hacía su mejor esfuerzo por controlar su miedo y cuidar a los dos niños que jugaban ajenos a todo en la entrada de la cabaña. Margarita se sentó en una mecedora desde donde los podía ver. Al cabo de un rato, los niños empezaron a decir que tenían hambre. Margarita dudó por un instante, pero al final pensó que estando la cocina al lado de la entrada no perdería de vista a los niños. Se puso de pie y en la carrera fue a la cocina. Desde el ventanal podía ver aún a los niños. Tomó un par de panes de una bolsa y sacó de un tupper un poco de jamón y de queso y preparó los 2 sándwiches. Luego, con la misma prisa, ordenó las cosas y salió de nuevo a la carrera al patio delantero de la cabaña. Apenas pasar el marco de la puerta, una corriente fría recorrió su espalda. Ignacio jugaba tranquilamente con 2 carritos alrededor de la fogata apagada, pero Julito no estaba con él. Tratando de calmarse, recorrió todo el lugar con la vista. Luego gritó el nombre del niño un par de veces, sin recibir respuesta. Entonces se dirigió hasta donde estaba Ignacio y le preguntó: ¿Dónde está Julito? Su hijo, sin levantar la vista de su juego, señaló con la mano hacia los árboles donde empezaba el bosque de la montaña. A Margarita los panes se le cayeron de las manos. Empezó a temblar y luego de unos segundos paralizada, tomó con fuerza el brazo de su hijo y comenzó a arrastrarlo hacia la cabaña. Iba tan asustada que no oía a su hijo decirle que lo estaba lastimando. Entró como una tromba a la cabaña y cerró la puerta de un golpe. Sentó a Marco en un sofá donde quedó llorando, y ella fue al ventanal a seguir buscando con la vista al pequeño Julito, mientras repetía constantemente: «Otra vez no, otra vez no». Comenzó a dar vueltas por el salón. Mientras lo hacía murmuraba frases imposibles de entender. De vez en cuando se asomaba a la ventana un par de segundos y volvía a dar vueltas por el salón. Ignacio la veía y lloraba por la actitud incomprensible de su madre, que parecía estar en una especie de trance. Luego de muchas vueltas, por fin oyó el llanto de su hijo. Entonces se detuvo. Su semblante y su actitud cambiaron de inmediato. El miedo del que había sido presa hasta ese momento fue transformándose en rabia y determinación. «Esta vez será distinto», dijo Margarita mientras tomaba a su hijo de la mano y salía de la cabaña en dirección al bosque. Se acercaba cada vez más a los árboles que daban entrada a la montaña. Con cada paso que daba se iba asentando ese olor que tantos miedos causaba en ella. Ya no tenía ninguna duda, el pestilente los había encontrado. Solo tuvo que seguir su olor para dar con Julito. A pesar de que ya intuía el final del pobre niño, no pudo evitar estremecerse cuando vio las 2 piernitas del niño inmóviles y ensangrentadas, asomándose por debajo de un matorral. Trató de llevar a su hijo en dirección contraria, jalándolo de la mano, pero este se le soltó y fue directo a asomarse en el matorral. Apenas vio a su amigo, lanzó un terrible grito y de inmediato comenzó a correr en dirección contraria. Margarita lo siguió. El niño parecía correr más veloz de lo normal. Su madre hacía un esfuerzo casi sobrehumano tratando de alcanzarlo, mientras le gritaba que ya no corriera más. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, un par de brazos aparecieron entre los arbustos. Tomaron al niño y lo arrastraron dentro de la vegetación. Margarita se detuvo, como si algo lo hubiera congelado en el acto. El miedo volvió a apoderarse de ella, esta vez más intenso, más profundo. Luego, la idea de perder a su hijo de esa manera la hizo desfallecer y cayó de rodillas al piso.
Iba a empezar a llorar cuando vio a su pequeño aparecer entre el matorral, y detrás de él Marcos. Su esposo se acercó a ella, la levantó del piso y le dijo: «Tenías razón, ese monstruo está aquí. Encontramos a Martín y a Olga colgados de un árbol. Los mataron de una manera horrible. Y ese olor, el olor de ese hombre jamás lo podré sacar de mi cabeza». «Nos vamos», dijo Margarita con determinación. Marcos asintió con la cabeza mientras tomaba a su hijo en brazos y comenzaba a caminar hacia el campamento. La familia ya tenía más de 2 horas caminando y aún no veían el campamento. Marcos comenzaba a preocuparse. Dentro de poco anochecería. Margarita caminaba mirando a su alrededor, tratando de reconocer algo que la orientara, pero mientras más caminaba, más extraño le parecía el paisaje. El pequeño Ignacio comenzó a quejarse de que estaba cansado. La pareja decidió parar por un momento para que su hijo descansara, aprovechando la cercanía de un pequeño arroyo donde se podía tomar agua. Margarita se sentó sobre una roca, y el pequeño Ignacio hizo lo mismo, pero sobre las piernas de su madre. Marcos siguió caminando hasta la pequeña quebrada. Se detuvo en la orilla, tomó la cantimplora y se agachó para meterla en la corriente y así llenarla. Mientras lo hacía, se quedó viendo un delgado hilo de líquido rojo que corría por el centro del riachuelo. Lo siguió corriente abajo. Lo vio contornearse entre las pequeñas olas que formaban la corriente. Vio cómo se remolinaban alrededor de las piedras que sobresalían del agua, y al final se dispersaba en una pequeña cascada. Como si estuviera hipnotizado, siguió viendo el delgado hilo rojo, esta vez río arriba. Lo siguió hasta que se perdía entre los matorrales en una curva de la corriente. Se sorprendió al ver que el hilo rojo empezaba a ensancharse. Le ganó la curiosidad y caminó corriente arriba. Al llegar al matorral de donde parecía salir el líquido, este había crecido tanto que ya teñía por completo el agua del río. Cuando estuvo junto a lo que le pareció un matorral, se dio cuenta que no era tal. Solo era un grupo de ramas puestas por alguien una sobre la otra. La curiosidad lo obligó a levantarlas. Apenas comenzó a removerlas, un terrible olor impregnó el aire. Aún así continuó hasta retirarlas todas. Al quitar la última, un incontrolado grito de terror salió de su garganta. Los cuerpos de Liliana y Federico, sus otros 2 amigos, estaban tirados en el suelo, mitad en la tierra, mitad en el agua. Habían sido masacrados de tal manera que no se podía definir dónde terminaban sus ropas y dónde comenzaban sus carnes. Solo les habían dejado intactas las caras. De inmediato Marcos corrió hasta donde estaba su esposa y su hijo. Al llegar y sin detener la carrera, tomó a su hijo en brazos y le gritó a su esposa: «¡Corre! ¡Él está aquí!». Ambos corrían desesperadamente a través de los árboles, evitando lo mejor que podían los obstáculos. Pero Margarita no vio un tronco que había debajo de unas hojas secas y tropezó con él. Al caer, golpeó la cabeza contra una piedra y fue a dar desmayada al fondo de una zanja. Marcos no se dio cuenta de lo que le había pasado a su esposa y siguió corriendo con el pequeño Ignacio en sus brazos. Mientras corría, vio a alguien más adelante. Se detuvo para ver mejor, pero el desagradable olor que comenzó a percibir le dio la seguridad de quién era. A lo lejos, vio la corpulenta humanidad del pestilente, con sus piernas desproporcionadamente más delgadas que su cuerpo, como se lo había descrito Margarita tantas veces. Entonces comenzó a correr en sentido contrario, y el pestilente corrió detrás de él. Pero, por más esfuerzo que ponía en su carrera, no podía alejarse de aquel hombre. El monstruo estaba cada vez más cerca. Las veces que podía voltear, veía el largo machete que el pestilente levantaba amenazante sobre su cabeza. Corrió lo más que pudo, pero las fuerzas le fallaron y cayó de rodillas. Como pudo, se puso de pie de nuevo, pero el pestilente ya los había alcanzado. A Marcos apenas le dio tiempo de lanzar a su hijo por encima de unos arbustos y decirle: «Corre, Ignacio, corre y no mires atrás». Entonces sintió el gélido metal del largo machete clavarse en su espalda a la altura de la cintura. Sus piernas desfallecieron y cayó arrodillado. El pestilente le dio una patada en la espalda para terminar de hacerlo caer de cara contra la tierra. El sabor acre de la mezcla de tierra, grama seca y seguramente bosta de animales le hizo olvidar por un segundo el dolor que sentía en su espalda. Pero el pestilente se encargó de recordárselo cuando de un solo tirón sacó el machete de su cuerpo. Luego puso el pie con el zapato desgastado, sucio y tan maloliento como él sobre la cara de Marcos y la empujó contra la tierra, hundiéndola e impidiéndole respirar.
Luego lo tomó por los cabellos, levantó su cabeza y señalando hacia donde corría su hijo le dijo: «Ahora voy tras él y no podrás hacer nada». Marcos manoteó tratando de zafarse o de asestar algún golpe que lo librara de aquel vil hombre, pero era inútil. La puñalada que recibió lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo y sin fuerzas para luchar. El pestilente lo miró un rato. Luego, mientras sonreía, clavó el machete en la nuca de Marcos con tal violencia que casi lo decapitó. Marcos quedó tendido en la tierra boca abajo. El pestilente sonrió de satisfacción. Luego levantó la cabeza por encima de la maleza y vio al niño corriendo por un descampado. Saltó por encima del matorral e inició la carrera tras Ignacio. Corría rápidamente con cara de gozo. Estaba haciendo lo que más le gustaba: cazar a sus presas. Margarita volvió en sí sobresaltada. Estaba llena de tierra y hojas secas. Se levantó y sintió un delgado hilo de sangre correr desde su frente. Lo limpió con la parte baja de la franela y de inmediato retomó la marcha. En medio de la superficie fangosa no le costó mucho encontrar las huellas de Marcos. Las siguió por un buen rato hasta que las huellas se convirtieron en 2 pares. Margarita, temiendo lo peor, comenzó a correr con más fuerza. Se derrumbó llorando de rodillas cuando vio el cadáver retorcido de su esposo tirado en el suelo. Luego de un corto instante empezó a buscar a Ignacio con la vista. No lo vio por ningún lado. El nudo que ella sentía en su garganta parecía apretar más con el pensamiento de que el pestilente se lo hubiera llevado. Pero aún sentía su olor. No debería estar muy lejos. Entonces sacó fuerza de donde no las tenía. Se levantó trastabillando y retomó el camino siguiendo ese olor. Atravesó el claro por donde se habían ido su hijo y el pestilente y volvió a entrar en el bosque. Caminó un largo rato, pero tuvo que detenerse. Por un lado estaba muy cansada, pero por el otro el olor había desaparecido. Comenzó a girar sobre sí misma buscando alguna pista de su hijo hasta que, a lo lejos, entre unos matorrales, Margarita vio el cuerpo de Ignacio tirado sobre la tierra. Aún desde la distancia pudo ver manchas de sangre en su ropa. Con las lágrimas a punto de estallar en sus ojos y con el nudo apretando su garganta, corrió hasta donde estaba el cuerpo de su hijo. Al llegar, se derrumbó frente a él. De inmediato rompió en llanto. En el vientre del niño había una herida tan grande y profunda que se podía ver parte de sus órganos internos. En medio del pecho había otra herida de la que brotaba, lento pero constante, un manantial de sangre. Tomó delicadamente la cabeza de su hijo. Pudo sentir en ese momento cómo se mezclaban en su mano cabellos, pedazos de cuero cabelludo y parte del cerebro que, gelatinoso, comenzaba a escurrirse entre sus dedos. Ignacio abrió los ojos y sonrió al ver a su madre. Seguramente en sus últimos instantes de vida pensó que estaba a salvo, que su madre ya estaba allí para solucionarlo todo. Pero en pocos momentos la oscuridad cayó sobre él. Con el último hálito de vida pudo decir una palabra: mamá. Luego cerró los ojos y todo terminó para él. Margarita apretó el cadáver de su hijo contra su pecho y lanzó un desgarrador grito de dolor que se oyó en toda la montaña. En algún lugar de esa misma montaña, el pestilente la escuchó y, moviendo la cabeza hacia la dirección del grito, dijo: «Aquí te espero, querida Margarita», dijo mientras sonreía mostrando su asquerosa dentadura marrón amarillenta. Margarita depositó suavemente en el suelo el cadáver de su hijo. Luego recogió algunas hojas y las acomodó delicadamente sobre el rostro del niño. Se arrodilló frente a él y allí permaneció por un buen rato. Luego se puso de pie. Limpió las lágrimas de sus mejillas con las manos, pero las tenía tan llenas de sangre de su hijo que dibujó bajo sus ojos 2 gruesas rayas rojas que le daban un aspecto siniestro. Así retomó el camino en la búsqueda del pestilente. Volvió a percibir su olor y lo siguió. Llegó hasta el fondo de un valle. Caminó en medio de un riachuelo y llegó hasta el manantial donde éste nacía. Allí estaba el pestilente, esperándola con el filoso machete apoyado en el hombro. Sonreía cínicamente. Margarita se acercó a él decidida. No sabía qué iba a pasar con ella. Solo sabía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para acabar con el pestilente allí y en ese momento. El bastardo ser le permitió acercarse lo suficiente como para que lo escuchara. Entonces le dijo:
Nos volvemos a encontrar, querida Margarita. Sin responder y sin darle tiempo a reaccionar, Margarita tomó una gruesa rama del piso y asestó un certero golpe en la cabeza del pestilente. Este se tambaleó y el machete cayó de su mano. Margarita quiso aprovechar la oportunidad e intentó golpearlo de nuevo con la rama. Pero el pestilente se repuso rápidamente y con un movimiento veloz y violento logró arrancar la rama de las manos de Margarita. Luego giró sobre sí mismo y con el puño dio un fuerte golpe a Margarita en la cara. La mujer cayó hacia atrás y quedó sentada en el suelo aturdida. El pestilente dio 2 pasos hacia ella, pero la mujer tuvo la entereza de rodar sobre sí misma y alejarse lo suficiente de él como para esquivar sus golpes y ponerse de pie. El pestilente vio su machete a pocos pasos y se movió para tomarlo, pero Margarita, al ver que quedaría en una situación de desventaja, dio 2 pasos hacia él, brincó por el aire, dio un giro sobre sí misma y con una endiablada puntería asestó una patada con el talón de su pie en la cara del pestilente. El hombre se tambaleó, dio un par de pasos hacia atrás, perdió el equilibrio, giró sobre sí mismo y cayó de cara en la orilla del río. Margarita no desaprovechó esta oportunidad y de un brinco cayó sobre él. Apoyó su rodilla sobre la nuca del hombro y empujó con todas sus fuerzas para que el pestilente no pudiera levantar la cara del fango y así se ahogara. Margarita permaneció un par de minutos en esa posición. Cuando sintió que el hombre había desfallecido, se puso de pie y fue a buscar el machete. Regresó hasta donde estaba el pestilente, se puso a su lado y lo levantó para clavarlo en la humanidad del hombre. Pero este despertó antes de que Margarita pudiera hacerlo, y con un rápido movimiento golpeó las piernas de la mujer y le hizo perder el equilibrio. Margarita cayó aturdida al suelo. El pestilente se puso de pie y corrió hacia ella. Margarita, viendo que la intención del hombre era lanzarse sobre ella, puso el machete en posición vertical apoyando el mango contra el suelo, de manera que cuando el hombre se lanzó, cayó directo sobre el machete que lo atravesó por un costado. El pestilente cayó a un lado de la mujer. Sangraba profusamente por la herida. Margarita se puso de pie. Tomó el machete con las 2 manos y justo cuando iba a descargarlo contra el pestilente, este hizo algo que la desconcertó. Desde el piso le sonrió. Luego se puso de rodillas frente a ella, abrió su camisa y le ofreció su pecho para que terminara con él. Entonces le dijo: «De tanto luchar contra el monstruo, acabas siendo el monstruo. Termina con esto». Margarita no lo dudó. Clavó el machete con todas sus fuerzas en medio del pecho del pestilente. Intentó bajar el machete con la intención de abrir en 2 al hombre, pero este se enredó con los huesos y cartílagos de las costillas y el esternón. Entonces se afincó con todo su peso sobre el mango del machete y no paró hasta que lo vio salir por la espalda. El pestilente cayó sin vida a la quebrada. Su sangre tiñó todo el agua de rojo. Sus ojos abiertos, aunque sin vida, parecían ver a Margarita con satisfacción, como el profesor que mira a su alumno aventajado. Margarita se alejó de allí muy despacio, como si quisiera disfrutar cada segundo de la satisfacción que le daba haber acabado con ese monstruo. La joven estaba amarrada a una silla, vestida solo con su ropa interior. La mujer que la había llevado hasta ese lugar estaba de espaldas. Afilaba un largo cuchillo. Se podía ver la hoja deslizarse suavemente sobre la piedra de molar. Cuando consideró que su puñal tenía suficiente filo, giró hacia la joven. Esta la pudo ver bien por primera vez. Entonces se estremeció de escalofríos solo de verla. Parecía tener entre 30 y 40 años. Era alta. Sus senos caían casi hasta su panza. Su barriga, formada por 3 vulgares pliegues, caía sobre sus piernas que eran desproporcionadamente más delgadas que el resto del cuerpo. Se notaba que alguna vez fue bonita, pero con el tiempo sus facciones se volvieron toscas. Su cabello negro, escaso y grasoso, se escurría por la nuca hasta sus hombros como una mancha de petróleo. Sus ojeras, oscuras y profundas, enmarcaban un par de macabros ojos negros inyectados en sangre. Su nariz y su boca, deformadas por la maldad, le daban a su cara un aspecto espeluznante. Estaba sucia, muy sucia. En sus manos y uñas parecían mezclarse los restos de todo tipo de inmundicia. Y su olor. Olía años sin tomar una ducha. La pestilencia que emanaba de su cuerpo podía secar las flores. La mujer caminó hacia la jovencita muy despacio, como si quisiera hacerle sufrir cada segundo de los pocos que le quedaban de vida.
Cuando estuvo junto a ella se agachó hasta quedar a la altura de su cara y le dijo: «Hola, soy Margarita. Antes era como tú». Y sin piedad alguna descargó el afilado cuchillo contra el pecho de la joven, acabando con ella al instante. Y luego se quedó allí, viendo al horizonte y con una sonrisa cínica que mostraba sus sucios dientes de color marrón amarillento. Suscríbete.